soy SEO. Hoy voy a hablar de SEO de 0 a 100, hablando un poquito de algo que sea accesible para todos los usuarios que quieran entrar en el mundo del SEO. Y luego intentaré avanzar y profundizar un poquito más para aquellos que tengan inquietud. Soy fundador y director de Cráneo Privilegiado, una agencia de SEO con ya bastante abolengo a sus espaldas. Hemos trabajado y trabajamos con medianas y grandes empresas, algunas de ellas del IBEX 35 incluso, y como decía José, soy fundador de la primera herramienta de SEO del mundo que implementó inteligencia artificial, que ya tiene 5 años de desarrollo. Bueno, soy docente en las universidades, máster, ponente en varios eventos de SEO, etcétera. Como os comentaba, vamos a empezar despacito, poquito a poco, para que os interese a todos aquellos que estáis un poquito menos puestos, y además lo voy a hacer con un ejemplo personal. Para posicionar fácil necesitamos 3 cosas, simplemente: contenido, enlaces y técnica. Como os comentaba, voy a dividir mi charla en 3 partes. Una parte relacionada con contenido, enlaces, y otra técnica. La cuestión, lo que fundamentalmente intentamos hacer en Cráneo Privilegiado es posicionar al menor coste posible. Ya os decía, nosotros solemos trabajar en mercados muy competitivos, y en el día de hoy pues os voy a poner un ejemplo más sencillito que hemos trabajado Celia Villarín y yo. Ya os contaré, lo vais a ver este ejemplo más adelante, para que tengáis una referencia real de lo que estamos hablando. Bueno, yo os decía que posicionar un sitio web en general, a mi parecer, claro, ya son muchos años de experiencia, es sencillo. Lo fundamental es encontrar el lugar y dónde hacerlo. ¿Cuáles son las partes, si vamos a hablar de contenido, las partes fundamentales de contenido que tenemos que tener en consideración? Aunque son conceptos un poco antiguos en alguna consideración, pero para aquellos que estáis empezando os viene bien saberlo, es el title, la meta description o la description, y los textos, el contenido en general, el main content, el típico post que vosotros estáis posicionando en vuestro sitio web. César, perfecto, pero te quedó la pantalla minimizada. Si la haces a pantalla completa, porque si no se te están viendo los slides del costado. Vale. Ahora sí. Vale, ahora perfecto. Ya me corto. Vale, gracias. Contenido, vaya manera de empezar. Hoy, sinceramente, tengo particularmente un día malo y se me ha juntado todo hoy, pero bueno, lo vamos a solventar. Contenido, ¿qué quiero conseguir con este contenido? ¿Qué puedo crear? Y si hay un hueco para mí. Como os decía, bueno, quisiera hacer una diferenciación. Hay 2 cuestiones importantes a tener en cuenta. No es lo mismo posicionar para nichos que hacer SEO para agencias, ¿vale? Cuando estamos posicionando para nichos, para nuestros propios nichos o nuestros sectores, podemos buscar aquellos donde podamos encajar y trabajar y posicionarnos con el mínimo esfuerzo. Cuando estamos trabajando para un cliente, lo que tenemos que intentar hacer es optimizar su sitio web con el menor gasto posible, para obtener el mayor rendimiento posible. Y no podemos tocar todo, hay cuestiones de negocio, etcétera. Pero cuando estamos creando nuestro propio sitio web, pues tenemos mucho más margen. ¿Cómo podemos saber si tenemos hueco o no tenemos hueco? Pues haciendo el típico keyword research o el análisis de competencia. Bueno, como os decía, os voy a poner un ejemplo real. El año pasado, igualito que este año, igualito vamos, tuve la suerte de ir con Celia Villarino 3 meses a Polinesia Francesa. Estuvimos recorriendo buena parte de aquellas islas en medio del Pacífico, y decidimos crear un blog. La idea del blog, que está en desarrollo todavía, que es destinopolinesia.com, era posicionar rápidamente por delante de nuestra competencia. Si bien es cierto que el posicionar para cuestiones relacionadas con las islas de Polinesia Francesa no es demasiado competitivo, si te puedes encontrar la Wikipedia, etcétera, nuestra finalidad era superar a TahitiTourism.es, que es la agencia oficial de Polinesia Francesa operando en España. Una página web que, como vais a ver más adelante, gasta mucho dinero en inversión para tener visibilidad y poder posicionar. Bien, pues nosotros creamos, como veis en esta gráfica de Sistrix, nosotros somos la gráfica roja. Empezamos con los primeros artículos y la creación del blog fue a primeros de año.
los primeros artículos, pues como a mediados de febrero, una cosa así, y en cuestión básicamente de 5 meses ya habíamos superado a Type 2 Rich. ¿Cómo lo hicimos? Pues muy fácil, teniendo en cuenta cuáles eran las keywords que queríamos fundamentalmente atacar. Generar contenido de calidad. Recordad una cosa que es importante y la suelo repetir. El contenido de calidad no tiene por qué ser el contenido más largo que haya en Internet, sino el que mejor se adapta a las búsquedas del usuario cuando hace una query en Google. Es más, un contenido más largo o excesivamente largo en muchas ocasiones puede conllevar que Google no lo entienda perfectamente y lo comprenda para podérselo mostrar exactamente a un usuario cuando está haciendo una búsqueda. Así que respecto a eso tenéis que tener cuidado. Seleccionamos bien los titles, seleccionamos bien el contenido que queríamos redactar, hicimos un contenido de calidad y sobre todo optimizamos técnicamente el sitio web. Como veréis, no hay ni siquiera metida publicidad en el sitio porque es un proyecto más a largo plazo. Nuestra única prioridad simplemente era superar a la competencia y luego ya iremos trabajando sobre él. Lo que siempre intentamos hacer, ahora estoy en un proyecto en el que antes de junio queremos lanzar 25 sitios web en nichos realmente competitivos, donde, bueno, pues queremos competir en sitios, pues a lo mejor que tienen 2 millones de búsquedas exactas mensuales por las que queremos competir. Ya tenemos 5 o 6 hechos y ya os digo, de aquí a pocos meses tendremos unos 25, pues nuestra idea es básicamente posicionar sitios y luego ya veremos cómo les hagamos el rendimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, como veis aquí, superamos rápidamente a la competencia. A día de hoy vemos en esta M de aquí de la derecha, que es la última actualización de Google, todavía seguimos superando a la competencia. La verdad que llevamos una buena trayectoria, pero a Google, como decía Antonio del blog del SEO el otro día, a Google le gusta cambiar las reglas durante el partido. Yo lo comparto y en enero de este año hizo una actualización. ¿Y esa actualización qué supuso? Pues aquí veis una gráfica de SEMrush donde cada vez íbamos creciendo el número de palabras clave que teníamos en Google y en enero hizo esa actualización y pegó este bajón que veis aquí. Sin embargo, ahora en mayo estamos recuperando tráfico, estamos recuperando posiciones perdidas, que teníamos a fecha de diciembre. Sin embargo, donde quería llegar en un periodo aproximadamente de 6 o 9 meses, ya éramos la página web más relevante respecto a ese destino, cuando la competencia concreta era más o menos hace unas grandes inversiones para poder estar donde está. Esta gráfica que veis aquí la he puesto fundamentalmente para que tengáis en consideración, que es importante, que la actualización que hizo Google en enero está muy relacionada con esta actualización que está desplegando ahora en mayo. No solo en mi caso, en nuestro caso, en el de Celia Villarino y en el mío, perdimos posiciones en enero y las estamos recuperando en mayo, sino que he estado contrastando otro tipo de sitios web y les ha sucedido exactamente lo mismo. Sin embargo, para que veáis otra cosa más, aquí veis que ha habido una pérdida de posicionamiento de palabras clave, pero la realidad en Google Analytics nos dice lo contrario. Esta es una gráfica de Google Analytics donde nos dice que a lo largo del tiempo destinopolinesia.com ha ido creciendo en tráfico, incluso en tráfico orgánico, incluso cuando el tráfico de este mes de enero no es estacional para el posible turismo que tiene Polinesia Francesa en estas fechas. Sin embargo, para aquellos que os pueda asustar estas cosas de que Google estáis planificando vuestro sitio web y llega un día Google, como me están llegando bastantes emails últimamente para resolver problemas con la última actualización de Google de pérdidas de tráfico considerables, a Google le gusta cambiar las reglas durante el partido, pero no te asustes. Que las cambie no quiere decir que te cambie y que te las vaya a cambiar aquí. Aquí tengo un ejemplo de un cliente, lo ponía el otro día en Twitter, donde empezamos a trabajar con ellos en febrero y haciendo las cosas bien, intentando gastar los mínimos recursos posibles y optimizando los contenidos que ellos ya tienen en su propio sitio web, pues hemos conseguido aumentar el tráfico estimado. Esto es otro pantallazo de SEMrush en 1,5 millones de visitas en cuestión de 3 meses. O otro ejemplo, para que veáis otra cosa curiosa, de otro cliente en el que el crecimiento del tráfico del sitio web se debe, evidentemente, a que están creando mucho contenido en el blog y además de este contenido en el blog del que tenían unos 1.400 artículos,
hemos dejado solo en 700, en la mitad, y este ha sido el resultado. Para que veáis que igual que estamos haciendo las cosas bien, podríamos hacer las cosas bien en Destino Polinesia, y Google llega de la noche a la mañana y decide meter a otros players en las primeras posiciones, hay otros sectores donde Google no hace absolutamente nada y los deja correr. Consejo rápido para aquellos que estáis empezando con estas cosas de los sitios web, el contenido y tal. Es un consejo que se lleva diciendo muchísimo tiempo, pero yo creo que es básico porque todavía me lo sigo encontrando cuando trabajo con sitios web, aunque tengan mucho tráfico, que es cuidado, por favor, con cuestiones como las etiquetas, las categorías, etcétera, porque este tipo de cosas, este es un pantallazo de SafeCon donde nos dice la peligrosidad de las URLs que tenemos dentro de nuestro sitio web. Estas etiquetas, estas categorías, este contenido puede provocar contenido duplicado. Por ejemplo, uno de los grandes problemas de los sitios web y de los CMS como WordPress, que es el contenido duplicado, que supone que vamos a perder posicionamiento, nos puede acarrear una pérdida de posicionamiento. Por ejemplo, esto es Destino Polinesia, donde vemos que el Panda Risk, la calidad del contenido que tenemos o la peligrosidad ante los ojos de Google es muy baja. Sin embargo, ayer me llegó un posible cliente que nos escribió para pedir presupuesto y su valor era 60 o 70 y evidentemente había perdido en esta última actualización como un 20% de tráfico de la noche a la mañana. Otra de las cuestiones, una vez habiendo hablado del contenido, los enlaces. Tenemos que tener en consideración dos cuestiones fundamentales. Enlaces internos, que son del tipo qué categorías tiene que tener mi sitio web, cuáles son las partes más importantes de mi sitio web, cómo enlazar unas páginas con otras. Aquí os pongo un ejemplo. Esta es la página principal de destinopolinesia.com y veis en el recuadro rosa que tenemos arriba las categorías del sitio. Tahití, Bora Bora y Morea son las 3 islas que más búsquedas tienen en Google y luego hay otras 109 islas más. Evidentemente, a mí me interesa más generar una categoría y a vosotros probablemente también, indiferentemente de que vendáis servicios, productos o tengáis un blog de psicología o un blog de lo que sea, habrá cosas que os interesen más que sean una categoría, aunque sea simplemente un pequeño topic, y habrá otras cosas menos relevantes que las podáis aglutinar en otro tipo de categorías. El enlazado interno, bueno, por ejemplo, esto es la agencia de Cráneo Privilegiado, donde evidentemente nosotros ofrecemos unos servicios como SEO técnico o auditoría SEO o link building que nos interesa posicionar por encima de otras categorías, por lo que estamos haciendo un enlazado interno que nos favorezca estas circunstancias. Por ejemplo, la distribución del PageRank interno de nuestro sitio web, pues nosotros, o de la autoridad, o como lo queramos llamar, lo tenemos que orientar, pues eso, a auditoría SEO, a SEO técnico, a link building, etcétera, para que Google lo tenga en mayor consideración a la hora de posicionar nuestro sitio web. Es decir, si nosotros tenemos, imaginad en nuestro e-commerce, 1000 productos y hay unos que nos interesan más porque tenemos más margen, o ofrecemos unos servicios donde nos interesa más vender unos servicios que otros, ¿por qué vamos a ponerlos, por ejemplo, todos en las mismas categorías y en el mismo nivel cuando los que queremos posicionar son principalmente unos? Si los pusiéramos en la misma categoría y a ojos de Google les estuviéramos dando la misma relevancia, no posicionaría unos por encima de otros y eso supondría que a lo mejor no podríamos competir en sectores o para palabras clave muy competidas dentro de sectores que son los que más, igual que nos interesan a nosotros más vender esos productos, es posible que a otros también les interese. También hay que tener en cuenta dentro de los enlaces y el enlazado interno los niveles de profundidad. Esto es otro pantallazo de SafeCon donde nos muestra los niveles de profundidad de un sitio web. Vosotros os soléis pensar que tenemos la home, categoría, subcategoría y landing. La realidad muestra que cuando crawleamos un sitio, los niveles de profundidad de los sitios suelen ser muy grandes. ¿Y eso qué supone? Que la distribución del enlazado interno se pierda a lo largo del sitio. ¿Qué supone? Que vayamos a posicionar peor aquellas palabras clave asociadas a URLs que nosotros queremos. Por tanto, daremos prioridad
en las categorías, etcétera, aquellas keywords que más nos interesan e intentaremos reducir los niveles de profundidad dentro de nuestro sitio web. Por esto os decía que nosotros intentamos posicionar siempre al menor coste posible, es decir, intentamos tocar toda la arquitectura de nuestro sitio web, el contenido, etcétera, sin necesidad de demandar más contenido o de generar gastos excepcionales dentro de nuestro sitio web, sino aglutinándolo, mejorándolo, adaptándolo, etcétera, para no incurrir en costes nuevos. Aquí os pongo otro ejemplo que se suele pasar, que a la hora del enlazado interno tenemos que tener en cuenta también cuáles son los anchor text que utilizamos para enlazar determinadas partes de nuestro sitio web. Por ejemplo, en esta parte de la izquierda, donde veo anchor más comunes, leer no sería un anchor que estuviera transmitiendo valor semántico a las URLs que está enlazando. Sin embargo, auditoría SEO, que es el que está debajo, sí lo haría. Deberíamos orquestar el enlazado interno y el anchoring interno utilizando las palabras clave, por supuesto, que queremos posicionar. Otra de las cuestiones importantes, y por esto os decía que es relevante lo de la optimización de recursos, el dinerito, como siempre hablamos. Esto es una comparativa entre destinopolinesia.com y tahititourist.es. Aquí vemos que el número de backlinks que tiene Tahití Tourist supera en 5 veces al número de backlinks que tiene Destino Polinesia. El número de dominios de referencia es aproximadamente el doble, y para que vayáis más allá, el número y calidad de enlaces en sitios relevantes que tiene Tahití Tourist comparado con el de Destino Polinesia, veis aquí este puntito azul arriba es Destino Polinesia y el verde Tahití Tourist. Vemos que el Mundo enlaza a Tahití, 20 minutos también le enlaza, el periódico, el France.cr, el France, La Sexta, tiene un perfil, tienen muchos más enlaces hacia Tahití Tourist, tienen enlaces en sitios muy potentes y aún así no han sido capaces de posicionar por delante de nosotros. Hemos superado el posicionamiento solo en 6 meses. ¿Por qué? Porque su sitio web no tiene un SEO on-page de calidad y la selección de palabras clave y el trabajo del contenido no ha sido óptimo. Para aquellos que no gestionéis muy bien estas partes del link building, aunque en Cráneo Privilegiado hacemos campaña de link building, pero para clientes, ya os decía, pues que hacen facturaciones de millones de euros, que tienen millones de visitas, pues podéis utilizar Fusion Link Affinity, que os vendrá muy bien, sobre todo para ver esto que veis aquí que pone low, para saber si aquellos que os enlazan, a los que le podréis contratar un enlace o hacer lo que vosotros consideréis, tienen un alto nivel de spam o no, porque ese es un punto importante. La calidad de quienes nos enlazan es un punto importante para que nosotros crezcamos en posiciones. Si nos enlazan sitios de mala calidad, nuestro posicionamiento será de mala calidad. De todos modos, para aquellos que queráis meteros un poco en el mundo del link building, en la página de Cráneo Privilegiado, en la sección de link building, tenéis una guía de 85 páginas sobre el link building, que es probablemente no, es la guía en español y probablemente en inglés, si la tradujéramos, más exhaustiva sobre el link building, para que aprendáis todo lo que necesitáis saber sobre el link building. No hay que meter el email, os la descargáis libremente y ya está. Cuando tenéis, esto es un ejemplo de 2 sitios de estos 25 que queríamos tener hechos antes de junio, y estábamos hablando de enlaces internos. Cuando tenéis un sitio web hecho, y ya os decía que nosotros intentamos optimizar los sitios web lo máximo posible para incurrir en el menor gasto posible, vemos que aquí tenemos el primer cuadrito, donde hay 102 palabras orgánicas posicionando, es decir, que aparecen en Google, no quiere decir que aparezcan en los primeros 3 resultados de Google, sin tener ningún enlace entrante. Y tenemos un segundo ejemplo de otro dominio que tiene un enlace entrante y que ya posiciona por 107 palabras clave. ¿Quiere decir esto que podemos posicionar y obtener buenos resultados sin enlaces? Imposible, al no ser que compitamos por palabras que no busca absolutamente nadie, como puse una vez un ejemplo, loro en chándal paseando por Cuenca. Bueno, si por eso no compite nadie, sí es posible que salgamos en buenas posiciones, pero si es mínimamente competido, si no tenemos enlaces apareceremos en Google, incluso en primera página, pero será muy difícil obtener los 3 primeros resultados. ¿Qué es lo bueno de estos 2 dominios que os he puesto aquí? Pues que ya tenemos 102 palabras clave orgánicas en Google y 107 sin tener ningún enlace o un solo enlace. Imaginaos cómo va a crecer en cuanto le empecemos a meter autoridad desde fuera.
Técnica, importante. Generar contenido está bien, la arquitectura del sitio web es importante, los enlaces externos son fundamentales para posicionar. Todos los que están en primeras posiciones tienen muchísimos enlaces y muchísimos enlaces de calidad, aunque ya hemos visto nuestra competencia de Tidy Tourism que tiene mejores enlaces y de más calidad y aún así no posiciona mejor. Ahora vamos a ver uno de los motivos por el que es técnica. El otro día, para hacer una prueba, cuando sabía que iba a dar la charla, decidí instalar en WordPress de destinopolinesia.com este plugin, que es el que te va a facilitar pues que metas ads, integres, creo que era Analytics, etcétera. Y ahora os voy a poner un ejemplo de qué es lo que pasó. Este plugin se puede, si os lo curráis un poco, intentad siempre que tengáis un sitio web, un WordPress en este caso, intentad utilizar el mínimo número de plugins posible, porque eso habitualmente suele ser contraproducente. Y en muchas ocasiones, como en este caso del Sitekit by Google, hay opciones muy sencillitas, con tutoriales muy fáciles para evitar el problema que os voy a mostrar ahora. Esta es la página de Google, de PageSpeed Insights, donde veis que Destino Polinesia, a ojos, por hacer un resumen, de Google tiene una velocidad de 85. La velocidad realmente era de 100, pero le metí ese plugin y me bajó a 85. Aquí os pongo un pantallazo de mi buen amigo Javier Martínez de Code, que es un crack en VPO, y podéis ver en la rayita que vemos aquí arriba, en esta de aquí, como tenía PageSpeed 100, 100, 100, 100, 100, hasta que meto el plugin aquí y me baja. Le metí ese plugin para hacer la prueba y para demostrar que si eres un poco vago, pues eso va a suponer que pierda calidad tu sitio web. Ese plugin ya lo hemos quitado hoy y hemos vuelto a un PageSpeed de 100. Si veis en este caso particular, esta franja que vemos aquí, del FID y el FCP, podemos ver, y esto ya es una cuestión más técnica, cómo la velocidad de carga, aunque veis que aquí la velocidad para Google ha bajado, la velocidad de carga para el usuario ha tardado muchos menos segundos. ¿Eso por qué es? Porque muchos usuarios vienen de Latinoamérica y le metimos un CDN para servir el contenido mucho más rápido en aquel continente. ¿Qué supone esto y qué quiere decir? Que podemos tener, hay una diferencia considerable o notable en la que aunque nosotros tengamos una página muy rápida para Google, a lo mejor no es tan rápida para el usuario. Ese tipo de consideraciones las tenemos que tener en cuenta. Conclusiones, antes de acabar, contenido de calidad y objetivo claro. Repito, para que no nos lleve a confusión. El contenido más largo en ocasiones da problemas. Os lo digo por experiencia propia. Es mejor un contenido más adaptado a las búsquedas del usuario y tener un objetivo claro, no poner palabras clave por ponerlas y ya está. Todos los enlaces son importantes, no solo los que nos llegan desde fuera, sino los que tenemos dentro de nuestro sitio web. Si tenemos una arquitectura y hemos seleccionado cuáles son las partes más importantes de nuestro sitio web, pues posicionaremos mucho mejor. Ten cuidado al tomar decisiones innecesarias. En esto me refiero, por ejemplo, a casos, por ejemplo, como instalar plugins que no necesitamos instalar y que podríamos meter con código y no se asuste nadie. Hay tutoriales muy simples donde te dan un código, copias y pegas, te dicen dónde lo tienes que pegar y evitas bajar de una velocidad de 100 a una de 85 de la noche a la mañana. Es decir, copiar y pegar. Igual de complicado que es instalar un plugin, muchas veces copiar el header del código de nuestro sitio web. Un texto es igual de difícil, solo hay que buscarlo y se explica fácilmente. Y así podremos competir con gente que lleva más tiempo, con gente que hace mayores inversiones en contenido y en building, con gente que tiene más autoridad que nosotros. Estas son las maneras de competir en nichos muy concurridos. Yo os he puesto el ejemplo de Destino Polinesia en un nicho que no es muy competido, pero en 5 meses ya habíamos superado a alguien que se está gastando muchísimo dinero. Vosotros pensad lo que cuesta pues que se haga una publicación en él, en El País, en el periódico, en El Mundo, etcétera, y nosotros sin todo eso hemos conseguido superarlos. Bueno, si trabajáramos el SEO de un sitio muchísimo más grande, podríamos superar a grandes marcas, que es contra los que nosotros competimos, utilizando el mínimo número de recursos posibles. Carga, bytes descargados de la web, 50.000 cosas más. Y otra cosa importante,
Google en cualquier momento puede cambiarte las reglas. Aunque pienses que lo estás haciendo bien, como en el caso de destinopolinesia.com en enero, decidieron que iban a meter a otros players en la primera posición. Casualmente, todos los players que eran de pago, como grandes agencias de viajes, etcétera, a los que Google últimamente les está dejando un poco de lado, parece que les quería compensar de alguna manera. Así que si hay veces que Google te puede tocar y otras veces que no te puede tocar. Si te toca en un update, ten cuidado y no toques muchas cosas tú, porque a lo mejor en el próximo update te recuperas. Así que ten cuidado con aquello que tocas. Y para finalizar, os quiero dar las gracias y os quiero dar ánimos en esta situación tan complicada en la que nos encontramos, que por las circunstancias en las que estamos, veamos por lo menos un poquito de luz al final del túnel. Y ya que estáis todos metidos en el mundo del marketing digital, pues Internet está lleno de oportunidades para que os hagáis vuestro hueco en Internet y no perdáis el tiempo, pues yo qué sé, haciendo cualquier otra cosa que no sea muy beneficiosa, porque lo que hacéis hoy os puede dar una recompensa dentro de medio año, 1 año, 2 años o 3 años. A la hora de hacer páginas web, no llevéis siempre prisa. Esto es un proceso y poco a poco se consiguen las cosas. Perfecto, muchísimas gracias.